Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito Dios. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Te damos en esta hora, Padre. Venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Lávanos y límpianos con tu sangre preciosa. Limpia mi vida, Señor. Santifica mis labios, mi corazón, todo mi ser, Padre. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Tu presencia, Señor, esté con nosotros ahora que vamos a leer tu palabra. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, de tu presencia. Abre el entendimiento, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, Señor. Exáltate sobre todo nombre y sobre todo hombre, el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Eres tú, Jesús. Eres tú, Señor, mi Salvador. Gracias. Alabado sea tu nombre, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, Padre, y toda la alabanza. Porque solo tú eres digno, solo tú te mereces la gloria. Ningún hombre, ninguna mujer debe llevarse tu gloria. La gloria es tuya, Señor. Mi vida a tus pies, Señor, aleluya. Agradecida, Padre, por el perdón de mis pecados. Tú eres el único, Señor, que perdona nuestras iniquidades, las borras y no te acuerdas más, Señor. Aleluya, gracias Señor, gracias. Gracias Señor por no inculparnos de pecados, Señor. Oh, dice tu palabra que tú borraste nuestros pecados, Señor. Aleluya, los echaste, Señor, al fondo del mar, los cubriste con tu sangre. Oh, aunque fueren rojos como la grana, dice tu palabra, como la nieve, serán emblanquecidos. Aleluya. Cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos, reconcílialos contigo. Aquel que necesite un toque de tu mano, Señor, unge su cabeza con aceite fresco. Ministra tu favor y tu gracia en favor de todos mis hermanos, Señor. Padre mío, danos entendimiento, estamos en el último tiempo, Señor. Afina nuestro oído para oír tu voz, Señor. Toca nuestros corazones para que no endurezcamos nuestro corazón a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Bendice, Señor, bendice, Padre, cada uno. Bendice el entendimiento, Padre, trae liberación. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos del diablo, Padre. Liberta a los que están atados por palabras de hombres. Liberta tu atadura, Padre, en el nombre de Jesús. Esas cadenas se caen en el nombre de Jesús, los yugos se caen, las puertas de las cárceles de los oprimidos son abiertas en el nombre de Jesús. Para gloria de Dios, para gloria de Dios. Tu palabra es verdad, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amados hermanos, en el nombre de Jesús, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a empezar a leer en Primera de Pedro, gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra, darle al Señor el primer lugar, que la palabra de Dios sea la que nos hables en esta hora. Entonces, leemos en Primera de Pedro, gloria al Señor, Primera de Pedro, capítulo 2. Leemos en el capítulo 2, gloria al Señor. Ahí nos habla la Escritura, gloria a Dios, sobre vivir como siervos de Dios. ¿Cómo debe vivir un siervo de Dios? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para gloria de Dios. Entonces, en Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego
como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hoy vamos a tratar un tema, amados hermanos, sobre la grey de Dios y el señorío. Muchos pastores, muchos ministros, muchos obreros se creen que tienen señorío sobre las almas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer la profecía más segura, que es la Escritura. No lo que nos diga una persona, sino que nos dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino. No es un hombre ni una mujer. Es la palabra de Dios la que nos alumbra. También dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. O sea que, por lo tanto, todos aquellos que somos dirigidos del Espíritu Santo somos los verdaderos hijos de Dios. Los que no son guiados o dirigidos por carne y sangre, sino por el mismo Espíritu de Dios. También dice la Escritura que mientras el niño es niño, no difiere del esclavo, porque tiene que ser dirigido. Un esclavo le pregunta a su amo qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, de qué manera lo tengo que hacer, y es dirigido por una persona. O sea, toda persona que es inmadura en el Evangelio debe ser dirigido, debe tener un ayo, debe tener una persona que le ayude. Por eso el Señor nos ha dicho, y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero ya cuando la persona es madura y entendida en Cristo, que ya sabe comer sola, que ya puede por sí misma ir y buscar en la Escritura, arrodillarse y orar a Dios, porque todo aquel que es dirigido, que es enseñado en la palabra, amados hermanos, tiene que entender que usted tiene que tener un momento de su vida en el cual usted tiene que usted mismo aprender a comer solo. Usted mismo tiene que aprender a buscar de la presencia de Dios y no esperar que otro le ponga la comida en la boca. ¿Por qué? Porque mismo nos dice la palabra que nosotros tenemos que ser enseñados por el Espíritu de Dios. Entonces, muchos siervos de Dios toman la palabra de Dios y la manipulan con la palabra de Dios a las personas. Por ejemplo, aquí la palabra dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes, a los gobernadores como por él enviados. Y está hablando de los gobernadores. Nosotros tenemos, hermanos, que acatar todas las leyes de la tierra siempre que no vayan en contra de la palabra de Dios. Por eso aquí nos dice, debemos sujetarnos a los gobernadores, pero recordemos que los apóstoles dijeron mejor es obedecer a Dios antes que los hombres, y aunque los azotaron y los metieron presos y muchos de ellos fueron tratados por revolucionarios que hacían desórdenes, Pablo el apóstol absolutamente también fue de la misma manera acusado, también nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que saber que esas cosas van a acontecer, pero toda palabra que se nos diga, la Escritura tiene que estar avalando eso, si no nosotros no podemos obedecer a alguien que esté diciendo lo contrario.
Gloria a Dios. Entonces dice la Escritura, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. O sea que tú de repente puedes tener un patrón, una persona que te gobierne, un jefe, alguien que no sea tan bueno y amable. Pero nosotros, amados hermanos, como dice la Escritura, tenemos que ser ejemplo aún de aquellos que no son tan buenos con nosotros. Entonces dice, si no, dice, con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque esto merece aprobación. Y si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportás? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es aprobado. O sea, si tú estás padeciendo por una injusticia, porque alguien ha levantado una calumnia, una injuria en contra de tu vida, alguien ha dicho mentiras de tu vida, de tu testimonio, entonces, dice la palabra que si tú lo soportás, ciertamente esto es aprobado delante de Dios. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si Él no hizo pecado, amados hermanos, y no se halló ningún engaño en su boca, y aun cuando lo maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hoy en día, amados hermanos, tú puedes ver, no solamente por las redes sociales, en las iglesias hay muchos pastores, profetas, profetisas, ministros, evangelistas, diáconos, que lo primero que hacen cuando no están de acuerdo con algún hermano que les exhorta, que les da una palabra, lo primero que hacen es maldecirlo, levantarle calumnias, injurias, decir mentiras en contra de su testimonio, porque eso mismo le pasó a nuestro Señor. A los fariseos, a los saduceos, a los religiosos sectaristas de aquel tiempo, cuando el Señor les decía, ustedes no son de mi Padre, porque si fueran de mi Padre, ustedes escucharían las palabras de Dios, porque la palabra que yo les hablo no es mía, sino de Dios. ¿Y qué hacían ellos? Dice que agarraban piedras y palos para tratar de golpearlo. Entonces el Señor les decía la verdad, les decía, ustedes si fueran de mi Padre, porque yo he venido de Él, entonces ustedes mis palabras escucharían, porque no son mis palabras, sino son las palabras del que me envió. Entonces, ¿qué ejemplo nos deja el Señor? Nos dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, que en Él no se halló pecado ni engaño en su boca. Pero muchos hoy en día levantan esas calumnias, esas injurias, esos engaños a tratar de destruir el ministerio y la vida de una persona. Y lamentablemente, amados hermanos, son pastores, son personas conocidas y que se abusan de la autoridad que Dios les ha dado. Vamos a ver, porque esto está en la Biblia, amados hermanos, está en la Escritura. No es una cosa nueva, no es algo nuevo que esté pasando en este tiempo, sino que ya ha pasado en otro tiempo. Dice,
cuando le maldecían no respondía con maldición. Entonces lo primero que hacen, amados hermanos, es que si te vas de la iglesia vas a estar arrastrado, si te vas de esta denominación o de este grupo te va a ir mal, vas a ser destruido, va a venir la destrucción a tu vida, vas a quedar postrado, te va a ir mal, Dios te va a reventar, Dios te va a matar, te va a venir una enfermedad, te va a pasar esto. Amenazas, amado hermano, amenazas que no provienen de Dios, porque aquí dice la Escritura, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, si nuestro Señor no amenazaba, ¿qué quiere decir eso? Y tampoco maldecía, que todas esas maldiciones que salen de la boca de los pastores, profetas, evangelistas, diáconos, ministros, siervos y siervas del Señor, todas esas maldiciones no vienen de Dios, sino del diablo, de su carne. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, el corazón dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces tal vez esos ministros piensan que Dios está en ellos, creen, pero por su fruto, dice la Escritura, los conoceréis. Ahí está bien clarito. Primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 23. Cuando lo maldecía no respondía con maldición y cuando padecía no amenazaba. O sea que si tú estás padeciendo, amado hermano, soporta la aflicción. No amenaces, no digas mal, no le desees mal a tus hermanos. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Nosotros hemos sido sanados. Gloria al Señor. El Señor no maldice a nadie con maldición. Amado hermano, bendito sea el Señor. Dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, el pastor y el obispo de nuestras almas, ¿quién es? Juan, Pedro, Carlito, Ana, María, Miriam, Juanito. No, aquí me dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, Yahshua el Mesías. Él es nuestro pastor y nuestro obispo. El Señor dice, yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor, gloria a Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Porque ahí cuando tú te das cuenta que el amor es fingido, porque si esa persona, ese siervo de Dios, esa sierva de Dios se empieza a maldecir, y si no estás en mi grupo, te va a ir mal. Si no te regresas a mi grupo, te vas a morir, te va a venir una enfermedad. Te vas a ir, ya estás perdido, ya estás perdida, ya te vas cabeza al infierno porque no estás en mi grupo, porque no estás en mi congregación, porque no estás en mi ministerio. ¿Por qué no estás en mi ministerio? Entonces ya estás perdido, ya estás perdida. Bueno, a mí la Escritura no me dice eso, amados hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Nuestro Señor es el que nos ha rescatado y el obispo y pastor de nuestras almas se llama Jesús. No es un hombre, no es una mujer, no es un ministerio, no es un profeta, no es un hombre o una mujer, amados hermanos. Es Cristo el Señor, a quien nosotros le debemos todo el honor, la gloria, el honor, la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura. Gloria al Señor. Vamos a ver cómo también, amados hermanos, en otro tiempo, mire cómo Pablo también
exhortaba también a un siervo que estaba allí, adueñándose de las almas. Gloria al Señor. Entonces leemos en Tercera de Juan, en el capítulo 1. Gloria a Dios. Dice, en capítulo 2, el verso 9, la oposición de Diótrefes. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea que había alguno allí bloqueando también, cerrándole la puerta a los hermanos, al apóstol Pablo y a los hermanos que estaban también trabajando con él. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace paloteando, o sea que hacía obras murmurando, hablando mal de los hermanos. Dice, con palabras malignas contra nosotros, o sea que cuando una persona habla en contra de otra a fin de tratar de destruir el ministerio de esa persona, calumniando, inventando cosas, aquí dice que son palabras malignas, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, o sea que aún los que querían hacer el bien a los hermanos, se los prohibía y todavía los expulsaba de la iglesia, para que ustedes vean que en todos los tiempos siempre existieron siervos manipuladores que les gusta manipular las mentes débiles de los hermanos, tratando de imponerles su voluntad arbitrariamente, con arbitrariedad. Y vamos a leer qué nos dice la Escritura. Este Diótrefes era terrible, amados hermanos. No recibía a los hermanos y a los que querían recibirlos se los prohibía. Y si todavía no hacían caso, no lo obedecían, los expulsaba de la iglesia. O sea, Diótrefes se enteraba que María, Juanita, Pedrita habían recibido, o estaba escuchando al hermanito, a la hermanita Ana, a la hermanita María. Bueno, ya los expulsaba, están expulsados, ustedes son unos hipócritas, ustedes son estos, son aquellos. Me imagino, porque aquí dice que decía muchas palabras malignas contra ellos. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener cuidado con este tipo de personas que están dando fruto malo, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nadie debe hablar mal de otro hermano, a menos que esa persona esté enseñando una falsa doctrina. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseñó, y los hermanos, todos los hermanos, los apóstoles dejaron muchas escrituras referente a las falsas doctrinas. Usted puede leer en Pedro, en Judas, las cartas de Pablo, que todos aquellos que enseñaban falsa doctrina eran corregidos aún públicamente porque estaban enseñando falsas doctrinas. Pero lo que Pablo se refiere acá es que este Diótrefes hablaba palabras malignas, paloteando de ellos, y todavía no se contentaba solamente con eso, sino que tampoco recibía a los hermanos y a los que querían hacer el bien. Entonces se los prohibía, les prohibía ser buenos cristianos, les prohibía recibir a los hermanos, les prohibía escucharlos, atenderlos, cualquier cosa de eso, sino que también los expulsaba, porque parece que esto era como un monopolio que tenía sobre las vidas de las personas. Entonces no escuchen a fulano de tal o a fulana de tal, entonces ya se los prohíbe, y si no los expulsa, dice la Escritura, es la palabra de Dios que nos está contando de que estas cosas acontecían. Y al día de hoy, hermano, hay muchos que se dicen siervos de Dios y causan divisiones entre los hermanos. Son divisionistas, tienen un espíritu de división, un espíritu de rebeldía tremendo. Y son maldicientes, blasfemos, diciendo mal de los hermanos, injustamente mintiendo. Entonces dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Primera
de Pedro, cómo se debe apacentar la grey de Dios. El Señor nos habla para que todos los hermanos abramos muy bien los ojos de lo que estamos escuchando y de quién es que nos está aconsejando, que sea conforme la Escritura. La Escritura dice claramente, los que causan divisiones, de esos, dice, alejarse de ellos, no dice la Escritura. Entonces, aquí dice, ruego, dice a los ancianos, 1 Pedro capítulo 5, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. O sea, ese es el trabajo. Si Dios te ha puesto sobre una grey para cuidarla como pastor, como ministro, o como anciano, como consejero, o la palabra que Dios, lo que Dios te haya mandado a hacer. Dice, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, como hacen muchos hoy que están vendiendo el evangelio, no por ganancia deshonesta. No es honesto, como en otros videos anteriores, he dicho, no es honesto que los sponsors de YouTube te paguen para que tú prediques la palabra de Dios. Eso no es honesto. Recibir dinero, si una persona te ofrenda un dinero, tú estás sirviendo al Señor y te lo ofrenda y el Señor te hace un obsequio, un regalo, bueno, si tú estás trabajando 100% todo el tiempo, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por los hermanos que apoyan el ministerio de otros hermanos que trabajan a tiempo completo para Dios, que están sirviendo a Dios, que han dedicado sus vidas al Señor. Gloria a Dios por ellos. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Pero la Escritura es clara, nos dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, amados hermanos, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey de Dios. ¿Cómo es posible, amados hermanos, que haya pastores y ministros, profetas y profetizas, están teniendo señorío sobre las almas, diciéndoles, si ustedes no están conmigo, se van al infierno? Lo he escuchado, amados hermanos, y me da tristeza, me da dolor. Se han vuelto sectaristas. ¿Por qué? Porque no están siguiendo a Cristo, están siguiendo al hombre y están siguiendo a la mujer. Están siguiendo palabra de hombre y no palabra de Dios. Aquí dice bien la Escritura, no teniendo señorío, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tener ánimo pronto, tener buena voluntad para nuestros hermanos. El que necesite oración, hermanito, aquí estoy. Necesitas un consejo, hermanito, hermanita, aquí estoy para apoyarte. Como hermanos, como en todas las familias. Los hermanos más grandes ayudan a los más pequeños. En la casa de Dios, en la iglesia, es exactamente igual, amados hermanos. Por eso el Señor le decía a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Podés tú ayudar a tu hermano, a tu hermana en el camino, ir a ser discípulos a todas las naciones. Eso no tenés que pedirle permiso a nadie. Ya el Señor te ha dado permiso. Ya el Señor te dio permiso. ¿Cómo es posible que hay algunos pastores que digan la mujer no puede abrir la boca? Eso, amados hermanos, está fuera de contexto totalmente. Si tú estás fuera, no estás bajo un templo de 4 ladrillos. Bueno, tienen esa ley, no abre a la mujer la boca dentro de la iglesia, pero la Escritura, amados hermanos, es clara. Allí puedes ver en el capítulo de Lucas cómo Ana, la profetisa que estuvo años sirviendo a Dios adentro de la iglesia, dice que ella hablaba de nuestro Señor a todos aquellos que venían y estaban escuchando, querían saber de Jesús, que lo fueron a presentar en el templo. Puedes ver en el primer capítulo. Entonces, amados hermanos, dice que servía al Señor aquella mujer con oraciones y ayunos día y noche. O sea, estaba instalada aquella viuda dentro de la iglesia.
y hablaba de nuestro Señor. También la samaritana se recorrió toda la ciudad hablando. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que día de hoy que quieren cerrarle la boca a las siervas de Dios, que Dios ha derramado? Los dones son los dones del Espíritu Santo. Entonces, hay siervos y siervas del Señor que están en este momento usando y abusando de la autoridad que Cristo les ha dado para manipular las emociones y las almas de los más débiles, y están siendo arrastrados no por el Espíritu Santo, sino por el capricho de un hombre o una mujer carnal que está fuera y no está en el Espíritu. Porque aquí dice claramente: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Dice cuidando, no por fuerza, no por ganancia deshonesta y no como teniendo señorío. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me han dicho, me han comentado: no, yo no puedo hablar con tal persona porque me lo prohíbe, mi pastor me lo prohíbe, me prohíbe, me manda a alejarme, igual que Diótrefes, igualitito que Diótrefes, que se enseñoreaba de los hermanos y los expulsaba y les decía: no lo reciban al apóstol Pablo, ni a ninguno de los que andan con ellos, no lo reciban. Y si lo reciben, entonces los echo de la iglesia, les tranco la puerta. Dice, entonces los voy a bloquear. Ya mismo les bloqueaba la puerta a los hermanos. ¿Pero qué es eso? Eso no habla del amor de Dios. Eso no da testimonio de que tú eres un siervo, una sierva de Dios. Habla de que todavía eres un carnal y una carnalita, que tienes que limpiar mucho tu corazón, porque tienes maldad en el corazón. Gloria al nombre del Señor. La Escritura dice, aleluya, dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto ha sido predicado este evangelio. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, el Señor nos está dando la autorización según el don que ha recibido. O sea, si tú has recibido el don de conocimiento, don de sabiduría, don de ciencia, ¿cómo lo vas a entregar? El don de exhortación, ¿cómo lo vas a entregar? Si te dicen: cierra tu boca, mujer, tú no puedes hablar. Entonces, ¿cómo vas a hacer con los dones que has recibido? ¿Lo vas a guardar el talento por temor a los hombres? ¿Te vas a esconder para someterte a un hombre y no a Dios? Dice, primero hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios, Dios es amplio y los dones son de Dios. Y si Dios lo da a siervas, es porque el Señor quiere que esa sierva lo sirva. Porque nadie puede hablar de lo que no tiene, nadie puede dar lo que no tiene. Si alguien está dando don de sabiduría, don de conocimiento, don de ciencia, don de exhortación, es porque ha recibido ese don, porque los dones vienen de Dios. El Señor ha sido claro, Él ha dicho: sobre mis siervos y mis siervas derramaré, sobre las siervas, de mi espíritu. Entonces, nadie puede cerrar tu boca. El que quiera venir a atar tu boca, hermana, y decirte: tú no puedes hablar porque eres mujer, sal corriendo de al lado de esa persona que quiera atar tu ministerio, quiera atar tu llamado. Entonces, dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Aquí vimos, Diótrefes quería atar a los hermanos, aun que ni siquiera recibieran a los hermanos, cuando la Escritura dice que también hay que ser hospedador. O sea, él estaba en contra de la palabra, de los hermanos que querían hacer el bien, porque la Escritura dice que debemos amarnos los unos a los otros, pero hay hermanos que son sectaristas, enseñan la división al pueblo de Dios, enseñan: no te juntes con aquel, aléjate, bloquea. Lo primero que empiezan a enseñar, ¿y qué es eso? Eso no está en la Escritura, hermano. Eso es antibíblico.
Eso es del diablo, eso no es de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria. No pertenece a un hombre, no pertenece a pastores, a profetas, profetisas, evangelistas que se adueñan de la gloria de Dios como teniendo señorío de las almas y le prohíben. Les prohíben acercarse a un hermano o una hermana simplemente porque tienen en el corazón la maldad que el enemigo les ha sembrado, cizaña, y de lo cual deben de limpiarse urgentemente. ¿Por qué? Porque Cristo viene, amados hermanos. Dice, amados, no os sorprendad de la prueba del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Gloria al Señor. También vamos a leer otra escritura más. Gloria al Señor. Ahí en Primera de Corintios. Gloria al Señor. Vamos a leer un poquito. Gloria al Señor. Donde Pablo cuenta todos los planes que él tenía, gloria al Señor, y entonces se lo comparte a los hermanos, allí en 1 Corintios capítulo 16, amén. Dice, porque no quiero veros ahora de paso, le dice, me voy a leer un poquito antes, en el verso 5, dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, dice, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya de ir. Les quiero leer un poco esto, amados hermanos, porque tiene algunos ejemplos muy interesantes. Dice, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Vaya viendo. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. O sea, era un imitador de Pablo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, porque los corintios eran medios revoltosos, y a veces eran medios desobedientes. Entonces, él les recomendaba que le tuvieran en cuenta, dice, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Y acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Aquí vemos en estos versículos que él enviaba a Timoteo, pero iba a ir Timoteo a visitar a los hermanos, a los corintios, pero también les habla del hermano Apolos y le dice, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad, o sea que no era como teniendo señorío, le rogué con ruegos, ruego no es lo mismo que imposición, no es lo mismo que le di la orden, no es lo mismo que diciendo tiene que obedecerme. No, yo le rogué, sí, en este momento no tenía la voluntad, después va a ir, dijo, después va a ir, no tenía voluntad, después va a ir. Entonces dice, irá cuando tenga oportunidad. O sea, el apóstol Pablo nos dejó ejemplos de cómo debe ser la conducta. Entonces, ¿por qué, amados hermanos? Hay pastores y ministros de Dios que se han adueñado de las almas, que están maltratando las ovejas del Señor. ¿Y qué van a decir cuando venga el pastor de pastores, el obispo de nuestras almas, el Señor de señores? ¿Qué van a decir? ¿Qué les dirá el Señor? ¿No les dirá acaso apartados de mí, hacedores de maldad? Que hagas tú lo que hagas, hermano y hermana, pero si tú no andas como Cristo te manda,
no andas en amor. Lo que estás haciendo son divisiones y sectarismo. Dice, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis de la familia de Estefanas, que es las primicias de Acaya, y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí Pablo está haciendo una recomendación. Os ruego, dice, con ruego, con ese respeto hacia sus hermanos, con respeto, con humildad, porque era el apóstol Pablo, pero hablaba con ruegos. La Escritura dice que el que habla con ruegos es humilde, el humilde habla con ruego, más el soberbio con altanerías. Y eso es lo que se está viendo hoy. Hoy en los altares de Dios se está viendo una altanería, una soberbia, una arrogancia que el Señor realmente, el Señor es el que nos juzga, amados hermanos, y el que nos enseña la palabra. A quien nosotros debemos obedecer es a la palabra de Dios, no un hombre o una mujer que se enseñorea de un grupo de cristianos. No, amados hermanos, no te des con aquel, no te des con este. ¿Qué es eso, amado hermano? Eso no es de Dios. El Señor habla que nos fijemos muy bien de los que causan divisiones y nos apartemos de los que causan divisiones. No de los hermanos que tal vez es hermano, esa hermana, tal vez en algunas cosas todavía no ha madurado, todavía no le ha llegado la revelación o el entendimiento, pero es un hijo de Dios, es una hija de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Espíritu da testimonio a nuestra vida de que son hijos de Dios. Como dice la Escritura, no dice, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, dice Pablo, el crecimiento lo da Dios. Dios es todo en todos. Él es nuestro Señor. Él es el pastor de nuestras almas. Es al que nosotros le tenemos que dar cuenta. Y ahí Pablo nos da ejemplo de cómo debías conducirte con el respeto que él hablaba. Dice, os ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Dice, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Enseña a reconocer a los hermanos que trabajan en el Señor, a tenerles respeto. No porque tu hermano de repente o tu hermana no te acepte tu pecado, porque no te haya aceptado tu pecado, porque haya corregido tu falta, tú le vas a hacer una cruz y lo vas a bloquear como hacía Diótrefes. Que Dios tenga misericordia de estos siervos y puedan entender y volverse al Señor, que están actuando en la carne y no en el espíritu. Dice, reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Aquí vemos a Aquila y Priscila, que era un ministerio pastoral, estaban haciendo un trabajo juntos. Gloria a Dios. Está en su casa esa iglesia. Tenían una iglesia, ahí recibían personas y le enseñaban la palabra de Dios. Dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. O sea, el que no ama a Dios. ¿Por qué? Porque si tú no amas a tu hermano que ves, ¿cómo dirás que amas a Dios si no lo ves? Muchos se dicen, yo amo a Dios. Y la palabra es clara, dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso.
¿Cuántos diótrefes hay bloqueando a sus hermanos, eliminándolo y enseñándole a los otros también a echar a sus hermanos, alejarse de sus hermanos, no porque estén en falsa doctrina, sino por celos, por pleitos, por contiendas, murmuraciones, por las obras de la carne? Los están obligando a apartarse de su hermano, de su hermana que nada le ha hecho. Entonces escrito está, Primera de Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, sea maldito el que no ama al Señor. El primer mandamiento es el Señor, es amarás al Señor tu Dios, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, amarás a tu prójimo. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas al otro. Bendito sea el Señor. Ama a tu hermano, ama a tu hermana, perdona, da vuelta a la página, entrega tu corazón a Cristo. Aleluya. Oremos al Señor. Que os apartéis de los que causan divisiones, dice la palabra de Dios. Y la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén y amén, aleluya. Te damos gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Tú no has venido a dividir el pueblo, sino a unirlo, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, danos amor para nuestros hermanos, Señor. Aún danos amor para aquellos diótrefes, Señor, que se levantan parloteando palabras malignas, Señor, contra los que te servimos. Aleluya. La gloria es de Cristo, la gloria es de Cristo, la alabanza es de Jesús. Aleluya, bendigo a mis hermanos, Señor, que escuchan tu palabra. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus vidas. Y a aquellos, Señor, que hacen mal con sus palabras a tu obra, Señor, los bendigo en tu nombre, Jesús, y pido misericordia por ellos, Padre. Pido misericordia, que tu gracia, tu favor los alcance, Señor. No queremos que ninguno se pierda, sino que todas las almas procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Y esta no ha venido de nosotros, sino que es don de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano, amada hermana. La paz del Señor sea contigo. Hasta el próximo encuentro que tengamos con la palabra de Dios. Gloria a Dios.